Bien, Vero, muchas gracias por esta información. Les mostrábamos entonces lo que está pasando a esta hora en el Parlamento. Cambiamos de tema, nos metemos en otros temas de actualidad. Hablamos del COVID-19, porque ¿qué pasa con nuestras mascotas cuando contraemos el virus? Bueno, vamos a abordar un estudio realizado en nuestro país por las facultades de Ciencias y de Veterinarias. Para ello recibimos a Janina Pancera, profesora adjunta de la sección Genética Evolutiva y responsable de la plataforma genómica de Facultad de Ciencias, y también recibimos a Alejandro Benech, médico veterinario, profesor titular de la Clínica de Pequeños Animales de Facultad de Veterinaria. Bueno, gracias por venir. Buen día, y por muchas gracias. darnos esta información, que es una pregunta que en realidad ha estado presente desde que apareció el COVID, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué vínculo hay entre las mascotas? Esta es una enfermedad zoonótica, ¿no? El COVID-19 surge a partir de los animales. ¿Qué primeras conclusiones sacaron del estudio que hicieron en Uruguay? No sé quién quiere arrancar. Como quieras. Primero nuestro estudio fue... Nosotros fuimos a escrinear, a buscar SARS-CoV-2 en mascotas de pacientes que tenían COVID-19. O sea, personas que habían dado positivo, estudiaron, hisoparon a las mascotas a ver qué Hisopamos, pasaba. exactamente. ¿Y ahí qué encontraron? Analizamos 50 animales y encontramos 2 casos positivos. ¿Hablamos siempre de mascotas, perros y gatos? Perros y gatos, sí. No otro tipo de animal. No, Sí. nosotros no ¿Qué fue hemos lo que hecho. pasó? Una vez que la pandemia se originó, una de las dudas que surgió a nivel mundial fue qué animales podían ser reservorios o podían ser huéspedes intermediarios de un virus que no se conocía mucho, cómo era que se estaba comportando. Y de los animales que tenían más contacto con el ser humano justamente eran perros y gatos. Y empezó entonces una especie de búsqueda a nivel mundial de la presencia del virus en estos animales. ¿Eran animales con algún tipo de síntoma respiratorio? Bueno, ¿Eran asintomáticos? Y ahí es donde viene, en realidad se empezó a buscar en animales de, como decía ella, de gente que estaba enferma. Y en muchos se encontraba que sí, que tenían la presencia del virus, pero que no tenían síntomas respiratorios. Y en otros se fueron a hisopar específicamente porque tenían síntomas respiratorios. Siempre confirmando que el dueño que el tuviera dueño COVID. era COVID positivo. Especialmente en gatos y luego en felinos, porque en el zoológico de Bronx de Nueva York también se fueron a hisopar específicamente por sintomatología respiratoria, y en muchos se encontró que eran positivos. Lo cierto es que los gatos se demostró que tienen más susceptibilidad que los perros a contraer el virus, que tienen tendencia a mostrar alguna sintomatología, pero no está demostrado de que un animal con la presencia del virus, porque no podemos decir que el animal esté enfermo del COVID-19, que tenga la presencia del virus, no se ha demostrado todavía que eso pueda ser transmitido al ser humano. ¿Qué síntomas se han detectado en esos animales? Bueno, síntomas parecidos a los que se encuentran en el ser humano. Una especie de gripe, decaimiento, resfriado, tos, básicamente tos, ¿sí? El tema es que los síntomas respiratorios o la enfermedad respiratoria en el gato es muy frecuente también. Los gatos tienen virus respiratorios con mucha frecuencia. Entonces a veces es difícil de diferenciar, salvo que se haga una búsqueda específica del virus, ¿no? Estas conclusiones que sacaron, entonces, marcan que los humanos sí podemos contagiar a las mascotas, con mayor posibilidad de que se contagien los gatos que los perros, y viceversa. ¿Qué pasa? ¿Los animales pueden contagiarnos a nosotros? En realidad no está demostrado eso. Lo que sí se demostró y que fue un tema de mucha polémica porque hubo sacrificios masivos fue de los bisones, ¿no? Hubo una cepa que se originó en los bisones, en criaderos de bisones en Europa, que se demostró de que sí podían transmitirse al ser humano. Y de hecho llevó a una matanza de bisones muy importante. ¿Qué conclusiones tenemos que sacar y sobre todo qué cuidados tenemos que tener con esas mascotas? Yo me contagio de COVID, ¿debería aislar a la mascota de mi vida cotidiana? ¿Cuánto tiempo perdura el virus en esa mascota? Porque no sé si entre animales también se pueden contagiar. Porque hablamos del animal y el humano, pero a veces se tiene más de un perro, un gato. Un perro y un gato. Claro, ¿cómo son esos cuidados que tenemos que tener? ¿Lo tenemos que sacar al mundo exterior o no? Un montón de dudas que deben surgir a partir de esto.
Los dos animales que fueron positivos convivían con otros animales y esos otros eran negativos. Ah, mirá. Perro y gato convivían. Fue muy casual porque el gatito que dio positivo convivía con otros gatos y fueron negativos. Y el perro que dio positivo convivía con otras perras y dieron negativos. ¿Ahí se pudo comprobar que siempre fueron los humanos que los contagiaron o se puede dar un contagio entre animales? Bueno, eso... Sí. Porque hay un tema de genomas y demás que se tiene que analizar. Es posible demostrarlo analizando el genoma del virus de los humanos, del propietario de las mascotas y de las mascotas, ¿no? Y ahí, a través del análisis de la secuencia del virus, podemos saber cómo fue el flujo de migración del virus, digamos. O sea que en ambos casos fue el humano que contagió las mascotas. Sí. Y ahí, ¿cuáles son esos cuidados que tienen que tener? Porque recién decían, no se contagiaron entre los propios animales. Pero el humano debería, por ejemplo, servirles la comida con tapabocas, no tocarlo durante el peor momento de síntomas. Lo que pasa es que como no se sabía muy bien cómo se comportaba el virus, lo que sí se sabía que podía tener presencia viral en las fosas nasales de los animales y que se sospechaba de que era por el contacto estrecho con el dueño positivo, más que el tema de que el animal enfermara y que transmitiera a otros animales, era que actuara como transmisor mecánico del virus, claro. ¿Sí? Por la presencia del virus. Entonces las recomendaciones eran básicamente de limpieza del animal si salía a pasear en el momento, de aislarlo de una persona que estuviera enferma justamente para que no contaminara al animal con el virus. Pero son cuidados que como cuando una persona está engripada, básicamente, ¿no? O sea, limpiar al animal, limpiarle los objetos, que no se acerque a la persona enferma y, si es posible, evitar el contacto de esos animales con otros, que no sean los animales de la casa, ¿no? Cuando se dan esos síntomas no respiratorios, ¿hay algún tipo de tratamiento que se le puede aplicar a las mascotas, que sea recomendado por veterinarios? Sí, el tratamiento es como una gripe. Es cuidado del animal. Si el animal está con mucho decaimiento, con dolor, se pueden usar analgésicos. Hay que tener cuidado con los analgésicos porque los analgésicos de uso humano pueden ser tóxicos para los animales. O sea, hay unos especiales para las mascotas. Especiales para las mascotas, sí. Y se hace un tratamiento sintomático. ¿Sí? Cuidado y tratamiento sintomático. Janina, a propósito de la naturaleza genómica del virus, así como nació en animales y pasó a humanos, y así como él mencionaba esta historia de los bisontes, que, bueno, muta ahí y puede generar otra cosa. ¿Podría pasar eso? Es decir, ahora sabemos que el animal no contagia en principio, pero nosotros sí los contagiamos. Parece ser poco el contagio entre mascotas. ¿Qué pasa? O sea, ¿hay un peligro de que eso cambie? De que entre ellos sí haya... de que el virus cambie y sea más contagioso entre mascotas y por lo tanto haya una mutación que después sí nos contagie más a los humanos? Bueno, es muy difícil decirte que sí, ¿no? O sea, posibles, las evidencias hasta hoy indican que no ha pasado con las mascotas, ¿no? Pero bueno, en el contexto de One Health es importante, de una salud, es muy importante tener claro el panorama de cuáles son los posibles animales, sobre todo, como decía Alejandro, ¿no? Aquellos que tienen un mayor contacto con los humanos, ¿no? Mascotas, animales de recreación, ¿sí? Zoológicos, como se han encontrado. Entonces, es importante hacer un screening, un rastreo de la presencia de SARS-CoV-2. Este estudio se realizó durante 2020, ¿no? Este estudio se realizó durante todo el año 2020. Ahora con los vaivenes que ha tenido, ¿no? Esta pandemia, con nuevas cepas y demás, ¿se piensa aplicar nuevamente este tipo de estudio con este incremento en los casos? Se está llevando a cabo el mismo estudio que abarca todo lo que es el año 22, digamos. Hay un proyecto de una estudiante de doctorado, Sofía Greco, que está realizando exactamente el mismo proyecto. ¿Ya hay algún resultado de 2022? Sí. ¿Se puede adelantar? Se puede adelantar. Ya hemos detectado 5 casos positivos. Tenemos
un genoma. Una cosa es la detección del virus por qPCR, el mismo que se hace en humanos, ¿no? Y luego se pasa a lo que es el análisis del genoma, ¿no? Aquí tenemos 5 casos positivos de los animales rastreados hasta ahora, que son 30 y pocos. Sí. Y aumentó la proporción, entonces. Aumentó la proporción. En el 2020 de 50 eran 2 y ahora de 30 y pico. Sí, era levemente diferente la estrategia de muestreo. En el primer año hicimos 2 estrategias de muestreos. Muestreo de animales cuyos propietarios estaban cursando la enfermedad dentro de los primeros 15 días y ahí fue donde detectamos los casos positivos. Y a su vez teníamos otra muestra que era después de los 15 días y ahí no detectamos. Ahora el muestreo está concentrado en dentro de los 15 días que está cursando la enfermedad el propietario. Y así que hubo alguna modificación respecto a esos animales, respecto a los que se detectaron en 2020? ¿Síntomas, decaimiento? No. ¿Y a nivel del virus? ¿Las subvariantes? Sí, a nivel del virus sí. ¿Qué se detectó? En el 2019-20, en el 20, detectamos una de las variantes de alta circulación en Uruguay, la BA1. La P6. La P6 era derivada de la B1128. Y actualmente detectamos la P1, que era la que circulaba con mayor frecuencia en el país. Ya tenemos que cerrar y me gustaría preguntarles esto que tú mencionabas, ese concepto de una sola salud, ¿no? Que marca la OMS y que ha marcado también, por lo menos, reflexionar en cómo nos vinculamos con el ambiente y con los otros pobladores del planeta, ¿no? Esto marca un cambio que se debería procesar en el relacionamiento que tenemos con los animales de cercanía, con el cuidado, porque estoy pensando que hay muchas realidades. Solo por pensar en Uruguay, está aquel que vive quizá en un apartamento con el animal muy cerca, pero bueno, tiene un control veterinario seguido, pero hay otras zonas del país donde se convive con muchos animales y no tienen controles veterinarios. Sí, fueron muchos puntos los que tocaste, pero ya desde el momento en que surge el concepto de una salud, justamente es que el ser humano se dio cuenta de que tenía que cambiar la forma de relacionarse con los animales, pero también el concepto abarca el medio ambiente, es todo, ¿no? Y bueno, y de hecho varios gobiernos están tomando actitudes de unirse y ver cómo modificar la forma de convivir los países para que eso cambie. Y hacia la interna, sí, nosotros en la Facultad Veterinaria tenemos un nuevo plan de estudio que toca muchos temas de lo que es la salud del medio ambiente y de que la salud animal tiene mucho que ver con la salud del ser humano, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, gracias por el trabajo que vienen haciendo. Sí, porque bueno, esto da luz también para ir tomando decisiones para el bien de todos. Muchas gracias. Sí, gracias.